Vamos a continuar con Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 16. Analizando esta carta que fue escrita hace tantísimos años, pero que son para nuestro consuelo, nuestra sabia edificación, de aquel poderoso siervo que lo hizo bajo la unción del Espíritu Santo. Y dice, desde el versículo 12 al 16, lo vamos a leer de corrido, luego vamos a ir desglosando parte por parte. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Veremos 4 puntos importantes de destacar en toda carrera. Y que estos puntos importantes a destacar en toda carrera, aquí en la tierra, también aplica a lo espiritual. ¿Cuáles son esos 4 puntos? Uno es el estado de ánimo, otro es el empeño, otro es la meta y otro es el galardón. Vamos a comenzar con el primero, su estado de ánimo. El estado de ánimo que acompaña o que debería acompañar a todo corredor de carrera, a todo participante. Y hemos comparado esta carrera espiritual que menciona Pablo con la conocida y ya mencionada carrera pedestre, que se realizaba en esos tiempos y que Pablo conocía a la perfección. Allí estaban alineados los corredores, contendientes desvestidos, cada uno en su lugar asignado. Los corredores se colocaban con su pie apoyado en un pequeño taco, un bloque de piedra, que era el punto de apoyo que le daría un mayor impulso en la partida. Y con su cuerpo inclinado hacia adelante, una mano tocando apenas los tacos o bloques, y esperando la señal, que consistía en la caída de una cuerda que había sido tendida frente a ellos. Y cuando la señal era dada, todos salían disparados. La victoria dependía en gran manera del estado de ánimo de cada corredor, de cada participante. Porque así es, hermanos, el éxito en una carrera depende en gran manera del estado de ánimo. Aquí cuando el apóstol dice no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Cuando estamos viendo con respecto al estado de ánimo, imaginémonos cómo sería si un corredor, un participante, se presentara a las Olimpiadas con un desánimo, se presentara con un agotamiento, una tristeza, una desilusión, una frustración, una turbación, cualquier problema que pudiera estar influenciando en su vida, por lo que hubiera estado viviendo, por lo que hubiera estado pensando en ese momento. Pero vemos que los corredores se despojaban de todo, se despojaban aún de su ropa y quedaban con lo más mínimo puesto, con lo más esencial, con lo más liviano, con aquello que le diera fuerza, que no fuera carga ni estorbo ni impedimento para poder correr libremente la carrera. Entonces él se tenía que despojar de toda la ropa que no fuera necesaria y también se tenía que despojar de todo pensamiento inapropiado, porque cualquier pensamiento de derrota en ese momento sería fatal. Cualquier momento de duda sería tremendo. Cualquier pensamiento en él o un recuerdo que le viniera de alguna situación o de alguna etapa o situación vivida anteriormente, podría hacerlo claudicar, lo podría desestabilizar en ese momento, desenfocarse, y desde el comienzo podríamos decir que podría ser una persona ya caratulada como una persona en derrota, tal cual sus pensamientos, sus hechos, su obrar, su condición, su evaluación y lo que él recibiría. Entonces, lo que primeramente tendría que destacar a un corredor sería que su estado de ánimo sería un buen estado de ánimo. El segundo punto para destacar sería su empeño.
Vemos que Pablo está firme en una salvación con esfuerzo humano, con responsabilidad humana, que no tiene nada que ver con la justificación por ley o por las obras que venimos estudiando en los versículos anteriores. A pesar de que él ya lo habría sacrificado todo por el Señor, él está seguro de que no ha alcanzado completamente la resurrección espiritual y moral que eleva a uno por encima de los que están muertos en sus delitos y pecados. Porque Pablo, a decir verdad, lo había sacrificado todo por el Señor. No es que él seguía cargando un bagaje de su pasado. No es que él dijo, algunas cosas voy a dejar, pero otras no puedo. Otras las voy a cargar, otras las voy a seguir viviendo, las voy a seguir guardando en mi corazón. Pablo había sacrificado todo por el Señor. Ya lo hemos hablado, lo hemos tratado, todo lo que él tuvo que dejar de lado, los privilegios y los logros judíos. Entonces, aún a pesar de eso, de que él había sacrificado todo por el Señor, él estaba seguro que todavía no había alcanzado completamente la resurrección espiritual y moral, que eleva a una persona por encima de todas aquellas personas que realmente están muertas en delitos y en pecados. Y a veces pensamos, hermanos, que nosotros podemos alcanzar la meta, que podremos alcanzar el objetivo sin haberlo sacrificado todo por el Señor. Tenemos que revisar nuestra vida diariamente. No es que hagamos una revisión cuando estamos emocionados, cuando estamos muy tocados, cuando quizás hay una fecha en especial que nos hace recapacitar. Algunos lo hacen en la época del Yom Kippur. Los judíos en esa época empiezan a reflexionar acerca de sus pecados, de su condición, cómo se encuentran, cómo han vivido el año. Otros lo hacen quizás cuando se celebra la muerte del Señor Jesucristo. Algunos lo hacen en ese momento en un estado de humillación, en un estado de reconocer realmente lo que el Señor Jesucristo hizo por nuestras vidas, en el Vía Crucis. Y otros lo hacen en situaciones de muerte, cuando algún ser querido ha partido, ha fallecido y ha venido a la devastación a la vida, y empiezan a rememorar y a recordar situaciones vividas por uno mismo, porque esa situación de dolor, de profunda tristeza, lleva al ser humano a pensar un poquito más prudente y de una manera más minuciosa en la vida, ya que se está experimentando la muerte de otro ser, y uno está imaginando y pensando dónde estará esa persona que ha fallecido, ese ser querido, ese amigo, ese conocido o desconocido. Son momentos, etapas distintas en la vida en que a veces nos hacen llevar a tener una relación con Dios hermosa, pero sin embargo, aquí Pablo estaba en todo momento pensando y lo había sacrificado todo por el Señor. Pero sin embargo, él estaba seguro que todavía no había alcanzado esa resurrección espiritual, porque cuando conocemos a Cristo tiene que haber una resurrección espiritual y moral, un cambio de moralidad, un cambio de accionar, de conducta, de vida, de pensamiento, de todo, de hablar, de todo. Entonces, si bien Pablo se había despojado, había muerto realmente cuando encontró a Jesucristo, había muerto a toda esa vida religiosa que había tenido, que lo había perseguido por años. Sin embargo, él pudo morir a toda esa vida de pecados y de delitos, porque él había cometido muchos delitos, con muerte, con destrucción de hogares quizás, destrucción de familia, cuando mataba o encarcelaba a personas, y muchos quedaban en necesidad, en hambre, en escasez. Pero sin embargo, él estaba consciente de que su relación, su resurrección espiritual y moral todavía no la había alcanzado. Él está seguro de que aún no lo ha logrado, esa perfección a la cual tenemos que llegar, a la cual todo hijo de Dios debe esmerarse, debe esforzarse por alcanzar esa perfección. La alcanzó a la perfección en un principio, cuando tuvo el perdón de sus pecados, cuando tuvo ese encuentro con el Mesías, pero en su medida plena no la tuvo. Podemos leer en Mateo capítulo 6, versículo 12, allí cuando el Señor Jesucristo está en el monte con los discípulos, enseñándole cómo debían orar, dejándole un ejemplo, dejándole
quizás una pequeña oración como para que ellos tomaran conciencia qué es lo que podían realmente pedirle al Padre. Y allí dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque realmente siempre van a haber deudas en nuestras vidas, hermanos. Por más bien que nos sintamos y que por ahí pensamos que estamos bien ante Dios, siempre van a haber deudas, porque Jesucristo puso como ejemplo en la oración, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por eso no siempre nos justifiquemos a nosotros de pensar que estamos bien ante Dios, de pensar de que no estamos dañando al prójimo en nada, porque siempre van a haber deudas que vamos a tener que llevarla ante la presencia del Señor para que sean perdonadas. La lucha contra el pecado, el temor y la duda todavía no se ha terminado. Es algo continuo, es algo que debemos luchar a diario. Cuando nos embargan el temor, cuando nos embarga la duda o algún pecado que viene a nuestras vidas, no ha terminado, porque estamos con vida y vamos a tener que continuamente estar luchando día a día con todo eso que nos asedia, que nos acosa. Dice, el enemigo está como león rugiente mirando a quién puede devorar. ¿En qué debilidad lo encuentra uno para podérselo devorar? Y el apóstol sigue diciendo, no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo adelante por ver si logro asir o alcanzar aquello para lo cual fui también asido alcanzado por Cristo Jesús. Pablo sigue empeñado en alcanzar, en agarrar, en asir eso, y para esto no debe permitirse la más mínima distracción o desvío. Imagínense en usted un corredor distrayéndose o desviándose. Si con solo hacer una pequeña desviación, ya son fracciones de segundo que le da oportunidad a otro que lo pueda pasar a él que iba como primero. Entonces cualquier distracción también puede ser tan terrible en el corredor que puede hacer que este participante, este corredor, no pueda alcanzar el objetivo, no pueda llegar como triunfante, como el ganador. Entonces, nosotros, si estamos viendo que ninguna distracción ni desvío puede ocurrir, pero Pablo, ¿no ha sido ya alcanzado por Cristo? Cuando iba camino de Damasco y comisionado para llevar el evangelio a los gentiles, a reyes e hijos de Israel. En Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6, y luego del versículo 10 al 16 vamos a leer. En ese momento en donde Pablo tiene un encuentro y toda su vida es cambiada. Así dice en Hechos capítulo 9, 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Vemos en fracciones de minuto, podríamos decir, a un Pablo totalmente distinto. Aquí estamos, Saulo dice que respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Tenía una mente y un corazón sediento de matar, sediento de encarcelar, sediento de destruir. Y no importaba aquí, dice, a fin de hallar algunos hombres o mujeres, porque ni siquiera tenía esa delicadeza de decir: voy a apresar, voy a matar, voy a llevar a encarcelar a los hombres, las pobres mujeres las vamos a dejar ahí. No le importaba a él. Estaba con un corazón tan lleno de odio, tan lleno de venganza, tan lleno de amargura, tan lleno de las tinieblas de este mundo, que no había el más mínimo cuidado o atención hacia ninguno de aquellos que podemos llamar débiles.
Pero sin embargo, ese encuentro que tuvo en ese camino con Jesús de Nazaret le cambió totalmente hasta tal posición de que él venía todo engreído, todo lleno de fuerza y de poder. De pronto dice que encontramos a un Pablo temblando y temeroso. Porque esa es la condición de todo ser humano que realmente tiene un verdadero encuentro con Jesús de Nazaret. Cuando venimos a la casa de Dios y somos tocados por el poder de su palabra y salimos de la misma forma, es de dudar que haya habido un cambio y una conversión genuina. Porque Pablo dice que empezó a temblar y estaba temeroso diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque hasta ese momento él estaba creyendo que lo que hacía era poderoso, era ante los ojos de Dios de peso y de valor. Pero luego llegamos al versículo 10 al 16, cuando el Señor ya le da una comisión para él. Dice: había entonces, allí en Hechos capítulo 9, versículo 10 al 16, dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Qué tremendo, hermanos, ver aquí a un hombre que había tenido un respiro, un deseo, una ansia de matar, de asesinar, de encarcelar, cuando de pronto escuchamos que Dios dice: esta persona va a ser un instrumento escogido para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Sabiendo Pablo que fue Jesús quien firmemente lo asió, lo alcanzó, así el apóstol prosigue en la ferviente persecución del objetivo que le fue asignado y continúa. Porque Pablo no se quedó ahí con lo primero, con ese encuentro que tuvo con Jesucristo. Porque muchos tienen un encuentro con Jesucristo y se quedan conformes, placidos, contentos, sus conciencias acalladas de que han tenido un encuentro real con Jesucristo. Pero Pablo no se quedó en esa condición nada más. Pablo tenía un fuego por dentro que le consumía y que decía: yo tengo que seguir adelante. Hay un objetivo que tengo que alcanzar, que no es solamente el encuentro con Jesús de Nazaret, que no es solamente con haber escuchado la voz del Señor hablándome y diciéndome: ¿por qué me persigues? Y mostrándome mi condición y mostrándome que estaba equivocado. Ahí Pablo sigue ferviente, buscando el objetivo que le fue asignado. Y él continúa, no se quedó paralizado en ese primer estado. Él continúa. Allí en el versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Pero una cosa hago, dice Pablo. Un solo y único objetivo ocupaba continuamente el pensamiento del corredor en la carrera: el continuar hacia la meta para ganar el premio. Porque no puede permitir que nada lo distraiga. Imagínense en un corredor que empiece a pensar en la familia, que empiece a pensar en los problemas del trabajo, que empiece a pensar en las materias que tiene pendiente y que tiene que estudiar y que tiene que rendir. En ese momento su cuerpo se empieza a debilitar. En ese momento todo lo que en su mente se está cargando y se está llenando está dinamitando todo su cuerpo. Lo está debilitando. Lo está paralizando. Allí Pablo tenía un solo pensamiento. Una sola cosa hago, dice. Una cosa hago, dice Pablo. Una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Su propósito es bien definido en la carrera del corredor. Muy definido. Tienen que ir bien preparados para la carrera.
Eso mismo ocurría con Pablo. Él tenía que ir bien preparado para esa comisión que se le había sido otorgada. En todas sus cartas o epístolas se ve el mismo propósito que caracteriza toda la vida del apóstol después de su conversión. No vemos un hombre ambivalente, podríamos decir, o de doble ánimo, que hoy piensa una cosa, que mañana piensa otra, que hoy está con euforismo, con ánimo, con voluntad, con deseo, y mañana está desalentado, mañana está con dudas, con temor, con aflicción, cambiando sus pensamientos, cambiando su obrar por un tiempo, y volviendo un poquito después al otro camino, y después volviendo, como está sucediendo en estos tiempos, y como a todos nos ha sucedido en algún momento en la vida. Cuando llegan las dudas, no hay peor cosa que la duda en el camino de un hijo de Dios. Del temor, no hay peor cosa que el temor. Cuando las influencias de este mundo nos acarrean temor, porque empezamos a pensar cosas que no deberíamos pensar, porque el corredor no se debe paralizar en ningún momento, no debe pensar en ese momento que no sea el objetivo, y Pablo era uno de esos. Todas sus cartas tienen esa misma característica. Un hombre esforzado y valiente, como el Señor una vez le dijo a Josué, recordemos, ¿verdad? Esfuérzate y sé muy valiente. Y como el Señor te puede estar diciendo a ti, esfuérzate y sé muy valiente, porque todos tenemos que llegar y alcanzar esa meta, ese llamamiento que Él tenía. Qué hermosa es la personalidad de Pablo, que él nunca claudicó, ni aún estando con cadenas, ni aún estando con quizás una próxima sentencia de muerte. Nunca claudicó. Siempre el tono de sus epístolas y de sus cartas son las mismas. ¿Cómo son las cartas de nuestra vida? Nuestras vidas son carta abierta a los hombres, dice, al mundo entero. El mundo nos está leyendo, los vecinos nos están leyendo. Todos los días cómo salimos. La iglesia nos está leyendo, los familiares nos están leyendo, los hermanos en la fe, los desconocidos cuando nos ven pasar nos están leyendo, porque somos carta leída. Nos miran y no hace falta que hablemos ni que digamos nada, porque se está leyendo lo que se observa. Si somos personas desalentadas, si somos personas entristecidas, o somos personas que seguimos con la mirada en alto. Seguimos adelante como el corredor que no se permite ni un pensamiento negativo. Queridos hermanos, Pablo procuraba ganar a Cristo y la perfección en Él. No solamente de tener una confianza, sino también de consagración. O sea, un mayor compromiso. Pablo no se quedaba con poco, él era ambicioso en este punto. De no quedar en una confianza, en una relación con Dios, sino un mayor compromiso. Yo me quiero comprometer más y más con Cristo, yo quiero alcanzar, no una mediocridad, no una relatividad. Yo quiero llegar a algo más comprometido con Jesucristo. No una cosa rutinaria de todos los días, quizás una oración todos los días, 1, 2 o 3 oraciones, una lectura bíblica. Sino, Señor, yo quiero avanzar y llegar a esa perfección. Hermanos, en la vida diaria, las distracciones son desastrosas. Por ejemplo, puede producir un grave accidente. Una pequeña distracción en la ruta puede ocasionar un gran accidente hasta la muerte. Una pequeña distracción quizás en cualquier situación laboral que estamos realizando puede resultar tan terrible que hasta perdamos el trabajo o una sanción. Y hasta en algunos casos, una pequeña distracción ha llevado a algunos a la muerte, porque al perder el trabajo, por haber hecho un trabajo mal por una distracción, entra un espíritu de depresión a la persona, la cual ese espíritu puede hasta llegar a la muerte a la persona. Entonces fíjense en la gravedad de lo que es una distracción como hijos de Dios. En esta carrera de la vida, que por algo Pablo la ejemplificó, porque seguramente él conocía y seguramente él estuvo sentado muchas veces viendo carreras.
Y estuvo analizando cada punto y cada detalle que lo grabó en su recuerdo, en su mente. Y que él también lo aplicaba para la vida espiritual. Lo importante que es ser un buen corredor cuando corremos la carrera en la vida. Algo parecido también ocurre en el terreno espiritual. Las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y toda clase de malos deseos entran y ahogan la palabra del Evangelio. ¿Qué nos dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 19? Dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas llegan a ahogar la palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones. ¿Cuántos afanes hay en este siglo, verdad? Los cambios presidenciales no nos están afanando. No estamos convulsionados pensando qué irá a pasar, qué sucederá, qué será de nuestro porvenir, qué será de nuestro futuro, qué será de nuestros trabajos, qué será del estudio, qué será de la educación, qué será de la salud, qué será de todo. No nos estamos afanando, ¿verdad? Pensando en todas esas cosas. Y el engaño de las riquezas que a muchos los han subyugado y los han hecho sentir triunfantes, victoriosos, y se han apartado de Dios, se han apartado de los caminos de nuestro Salvador. Y las codicias de otras cosas, cuando codiciamos y queremos tener lo que otro tiene porque nosotros no hemos alcanzado, ni podremos quizás alcanzarlos, y estamos enojados y codiciando lo ajeno, lo que no nos pertenece, lo que no nos haría ningún bien. Allí, si vamos a Éxodo capítulo 20, podemos leer toda la lista de las codicias. No codiciarás esto y aquello y aquello y aquello. Tantas cosas que en la vida a veces han pasado por nuestra mente y nuestro corazón. Todas esas cosas dice que ahogan la palabra y la hace infructuosa, que no tenga poder, que no tenga valor la palabra, que ya no haga la obra que tiene que hacer en nuestro ser como hijos de Dios, que no vivimos para vivir acá en esta tierra eternamente, sino que estamos viviendo y corriendo la carrera para llegar a la patria celestial, a la vida eterna, a todos aquellos que quieren realmente llegar a la vida eterna. Porque hay algunos que ni siquiera piensan en la vida eterna, lo único que quieren es afanarse en esta vida para lograr, para tener logros financieros, logros intelectuales, logros ministeriales y logros de aquí y de acá, y todo está bien, hermano. Pero cuando eso está ahogando la palabra, nos estamos hundiendo en el sinsabor de esta vida. Nos estamos hundiendo en las mentiras de esta vida, en las ofertas de esta vida. Y de pronto el corredor empieza a pasar a otra posición y a otro nivel. Porque ha sacado la mirada de donde no tenía que sacarla nunca. Y la ha puesto en donde nunca la tendría que haber puesto. Porque a sus pensamientos los ha puesto en donde no los tenía que poner. Y lo ha sacado de donde no lo tenía nunca que sacar. Estamos viviendo tiempos difíciles, donde tenemos que aprender a ser cristianos, hijos de Dios. Tenemos que aprender a correr la verdadera carrera, que es la que realmente nos tiene que preocupar. También un excesivo apego a los deportes, por así decir, ¿no es cierto?, a la moda en el vestir, al físico, etc., puede impedir al corredor llegar a la meta espiritual. Porque se van a afanar y porque van a amar y van a poner toda su dedicación y su esfuerzo, y las horas del día van a estar todo el tiempo pensando en ese apego que hay en su corazón. Y a veces uno dice, pero estas cosas no pueden llegar a ser tan importantes en la vida de una persona, pero es que lo son, hasta el punto de que muchos han llegado a morir por darle tanta atención al cuerpo. ¿Acaso no hemos sido anoticiados de esa youtuber que murió por haber querido hacer una vida con una dieta que la llevó a la muerte?
una dieta vegana, sin líquido, comiendo solo frutos y verduras. Y enfocó toda su vida en eso hasta el punto que murió. Y si enfocamos nuestra vida en la moda, en el vestir, vamos a derrochar todo nuestro dinero en todo lo que tenga que ver con moda y con vestir. Y si enfocamos nuestra vida simplemente y todo el tiempo en el deporte, le estamos alimentando todo el tiempo la carne. ¿Y el espíritu? ¿En qué momento se vivifica? Por eso, todas esas cosas, todos esos apegos, impiden al corredor llegar a la meta espiritual. Debemos concentrarnos, hermanos, en apartar de la memoria también la parte del recorrido que el corredor ya ha cubierto, ya ha avanzado. Ya no puede estar él recordando y diciendo, a ver, ¿qué me ha sucedido hace media hora atrás? ¿O qué me ha sucedido hace 5 minutos atrás? ¿Qué hice? ¿Cómo puse el pie? ¿Qué pasó? ¿Quién me ha pasado? No podemos. Dice el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás. Lo que queda atrás, desde el segundo que vivimos ya, el segundo anterior ya no lo podemos nosotros volvernos atrás, ni imaginar, ni pensar en ese segundo que hemos vivido atrás. Olvidando lo que queda atrás. El corredor no mira atrás. Si lo hace, pierde velocidad. Se sale de la pista y no será más el próximo en ganar. Porque ese movimiento de cabeza que hace para mirar atrás lo hace desestabilizar. Lo hace salir de la pista. Por eso es que muchas veces vamos a tener que ir al Señor y decir, Señor, endereza mis sendas, mis veredas, porque se han torcido. Y porque yo si sigo en este camino con mis sendas y mis veredas torcidas, Señor, no llegaré, no alcanzaré la meta. Además, el voltear la cabeza mientras se corre es sumamente peligroso. Hasta tal punto que una vez vi una filmación en una carrera, en una olimpiada, algo así, un corredor que quiso ver quién es el que venía atrás, se trastabilló y cayó. Cayó. Y seguramente ese no ganó. Porque seguramente su rodilla, su cuerpo, todo dolorido, no le permitiría ni siquiera caminar. Qué problemático y peligroso puede ser el voltear nuestra cabeza a las cosas del pasado. Así también es en lo espiritual. ¿De qué nos vale recordar el pasado doloroso? ¿De qué nos vale recordar las ofensas? Si no van a traer alegrías, van a traer tristeza, aflicción, van a traer amargura a nuestras vidas. Las caídas que hemos tenido en el pasado, las desilusiones, las ofensas, todas las cosas que incluso hemos perdido. Porque quizás tú estás pensando y pensando cómo me hubiera gustado tener una vida diferente. ¿La puedes cambiar? No. Todo lo que has vivido ya no lo puedes cambiar. Ni tu relación como esposo, esposa, ni tu relación como padre, ni de hijo, como hacia los padres, ni como hermanos. Nada lo podemos cambiar. Como dice el dicho vulgar o secular, lo pasado pisado y a otra cosa mejor. Así había una canción de mis épocas. Lo pasado pisado y a otra cosa mejor. El apóstol Pablo dice allí, olvidando ciertamente lo que queda atrás. No podemos estar recordando, porque eso se va a transformar en una mochila, se va a transformar en una carga tan grande que nos va a impedir alcanzar. Y extendiéndome a lo que está adelante, dice, a lo que está adelante. Porque si ya sabemos que nada de lo pasado lo podemos corregir, nada de lo pasado lo podemos restaurar, entonces no volvamos la vista atrás. Recordemos lo que le pasó a la mujer de Lot. En Génesis 19:26 dice, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, a espaldas de Lot, y se volvió estatua de sal. Cuando los ángeles le habían dicho, salgan corriendo y no miren atrás. La esposa de Lot dice que miró atrás de las espaldas de su esposo y se transformó en una estatua de sal. ¿En qué nos podemos transformar nosotros cuando miramos atrás? Cuando vienen a nuestras mentes recuerdos, ¿en qué nos podemos transformar?
No creo que en el presente nos transformemos en una estatua de sal, porque esa fue una vivencia que sucedió en ese pasado, un recordatorio. Pero nos podemos transformar en perdedores. En perdedores. Debemos olvidar cualquier pensamiento también de los logros pasados. Fíjense en ustedes lo que hubiera pasado con Pablo si esos logros pasados hubieran vuelto a su memoria. Él se hubiera vuelto a su vida pasada, porque los logros eran logros buenos. Se hubiera vuelto a su vida pasada. Todo lo que hemos visto en los versículos anteriores, que él dejó, se despojó, que lo tomó como basura, los privilegios y los logros judíos que él había alcanzado. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera empezado a remembrar, a recordar, a tener añoranza? Porque está el peligro en añoranza, hermanos. Cuando empezamos a añorar lo que formó parte de nuestra vida, atrás, y que el Señor no quiere que recordemos. El Señor no quiere que recordemos ni aunque sean cosas buenas. Pero hay algunos que viven con fotos, recordando lo que hay en las fotos, recordando lo que se han vivido en años pasados, recordando lo que han escrito en sus diarios íntimos. Recuerdo que cuando en una época yo también tenía mis diarios íntimos, en esas épocas de adolescencia, de juventud, donde se pone de moda, comprate esos cuadernitos para hacerte tu diario íntimo y vas contando todas las etapas de tu vida vividas. ¿De qué vale recordar todo ese pasado? Si no hemos alcanzado, algún pensamiento que hemos puesto allí, algún estudio, alguna profesión que hemos estado estudiando, nos puede traer amargura. Y si lo hemos alcanzado y lo leemos, nos puede traer orgullo. Entonces nos despojemos de lo que sea: frustración, orgullo, tristeza, desesperanza, amargura, y solo pensemos en lo que nos espera por delante, en ese camino que Dios nos ha trazado, porque ya Dios le había hecho una encomienda a Pablo. Ya Dios le había hecho una encomienda a Pablo. Eso es lo que Pablo tenía que pensar y focalizarse, no en las cosas anteriores. Pero luego seguimos avanzando y otro requisito del corredor es avanzar sin vacilar. Porque si yo vacilo, ¿voy a llegar o no voy a llegar? ¿Mi salud cómo está? ¿Está bien? ¿O llegaré, no llegaré? Esa vacilación lo va a hacer que no llegue. Pablo continúa extendiéndome a lo que está delante. Debemos acercarnos a Jesucristo lo más que podamos, santificándonos día a día. Día a día nos tenemos que santificar, queridos hermanos. El don gratuito de Dios con respecto a la perfección espiritual en Cristo es concedida solo a aquellos que luchan por ella. El premio es otorgado a los que prosiguen hacia la meta. Como dice el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Solamente el premio es otorgado a los que prosiguen hacia la meta. Aquellos que vacilan, que claudican, que dudan, que temen, que piensan, que recuerdan, esos no van a llegar. Se van a quedar con una mochila tan grande en medio del camino, viendo a otros que los han pasado. Qué triste, hermanos, ¿no? Que de haber sido primeros pasemos a ser postreros, o aún algo mucho más peligroso, ser eliminado, como decía el apóstol Pablo. No vaya a ser que yo, habiendo sido heraldo para otros, pase a ser eliminado. Por eso cuando formamos un matrimonio, qué importante que es focalizarlo en lo que nos espera por delante. Porque el querer focalizarnos en todo nuestro pasado traerá peleas, amarguras, disensiones, que no que yo hacía así, que mi mamá lo hacía de esta manera y que mi papá y que mis tías, que mis primos, que mis abuelos, todos lo hacían de esta manera. Olvídatelo del pasado y extiéndete hacia adelante. Arma un nuevo hogar con principios bíblicos, con un fundamento del que te han dado tus buenos padres, sí. Pero no empieces a traer remembranzas ni recordatorio de esto, de aquello, de las quizás problemáticas que has vivido en tu hogar. Quizás tu hogar no ha sido el más idóneo, el mejor de todos. Y quieras reproducir un mismo ejemplo de lo que has tenido que vivir en el primer hogar. El Señor te dice, despójate de todo eso.
Despójate de toda esa amargura y extiéndete hacia adelante, hacia el supremo llamamiento de Dios como una persona diferente. Una persona que antes aspiraba aliento de muerte. Ahora un hombre todo tembloroso porque ante la presencia de Dios tenemos que vivir humillados. Si mi pueblo se humillare y se arrepintiere, dice el Señor, entonces yo sanaré la tierra, entonces yo sanaré la tierra. Entonces perdonaré sus pecados. El tercer punto, de todo corredor es su meta. Pablo continúa, prosigo hacia la meta. Meta es aquello hacia lo que uno dirige su mirada, el objetivo. En la carrera espiritual esa meta es Cristo, es decir, la perfección. Y el apóstol anheló con todo su corazón ser completamente librado del pecado. Ojalá ese fuese el anhelo de todos, ¿verdad? Pablo anhelaba llegar a esa perfección donde ya el pecado no se apoderara de él, porque muchas veces él llegó a decir, el bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hacer, ese hago. Pablo anhelaba la perfección en que algún día ya no dijera eso, este cuerpo de pecado que habita en mí, esta iniquidad que reside en mi carne, en mis huesos. Ya no, que lleguemos a ese punto donde estemos preparados para no ver la muerte y podernos ir con el Señor en el arrebatamiento. Podamos ser dignos de podernos ir, queridos hermanos. 2 Timoteo 4:8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué nos está guardado? ¿Cuál es nuestra meta? La corona de justicia está guardada para todos aquellos que aman su venida. ¿Y cómo decimos que amamos la venida de Dios cuando nosotros estamos pensando en las cosas de la carne y del mundo? Y ni siquiera pensamos en que un día el Señor nos puede sorprender con su llamado. Estamos diciendo, no, pueden pasar de aquí 10 años, 20 años, 30. Como muchos han predicado y siguen predicando, que no tendríamos que nunca decir eso. Si los apóstoles predicaron de la venida del Señor Jesucristo, ¿cuánto más nosotros? No importa si faltan 10 años, 20 y no llegamos nosotros a ese momento, porque no lleguemos, los años no nos den, pero amemos la venida del Señor. Porque el que ama la venida del Señor dice que está guardada una corona para ellos, una corona de justicia para aquellos que aman su venida. Y luego el cuarto punto es el galardón, su galardón. El corredor nunca olvida el premio. ¿Qué en vano sería que el corredor corriera sin pensar en el premio? Pensar de correr por correr no tiene sentido, esforzarse, casi dar la vida en una carrera. Por nada, no tiene sentido. Pero el corredor nunca olvida su galardón. En 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 y 25 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por eso el apóstol Pablo continúa diciendo, hacia el galardón del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿A qué estamos prosiguiendo nosotros? ¿A qué meta estamos llamados? Hacia el galardón del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, hermanos. Todos los que corren esa carrera se van a llevar premio. Por eso tenemos que correr de tal manera que podamos obtenerlos. Porque acá el apóstol dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Quiere decir que algunos van a correr y no van a obtener el galardón. Pero dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y no somos capaces de abstenernos de algunas cosas que el Señor nos pide que nos abstengamos. Todo me es lícito, mas no todo me conviene, decía el apóstol. Entonces, algunos se quedan en que, no, pero sí es lícito. Pero no te conviene. Para llegar a la meta, para llegar al supremo llamamiento, no te conviene. Entonces, abstente de todo aquello que puede ser la causa de tu eliminación, o que no obtengas el premio, o que pases a ser postrero. Entonces, queridos hermanos,
Si acá en la tierra algunos se abstienen de muchas cosas para recibir una corona corruptible, se tienen que abstener de determinadas bebidas, se tienen que abstener de determinadas comidas, se tienen que abstener de determinadas drogas, medicinas por así llamarle, se tienen que abstener de cualquier deseo de la carne. ¿Cuánto más nosotros que corremos por una corona incorruptible, una corona que va a ser nuestra alegría por toda la eternidad? Cuando el Señor nos ponga sobre nuestras cabezas. Dice, el cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Muchos se esmeran y se preocupan por tener coronas acá en la tierra. Coronas de gloria, coronas de fama, coronas de riqueza, coronas ministeriales y tantas coronas. Pero nos preocupamos por esa que es incorruptible, porque todo eso va a quedar, esas coronas terrenales van a quedar acá en la tierra, nos morimos y nos vamos sin nada. Pero hay una corona que nunca, nunca va a salir de nuestras cabezas. Y es la corona que el juez justo de toda la tierra nos va a poner en ese día glorioso que estamos esperando. Que muy pronto el Señor nos venga a buscar. Al final de la carrera, el corredor ganador es llamado al palco presidencial para recibir el premio, una corona de laurel. Y allí en Atenas dice que el vencedor olímpico recibía también la suma de 500 dracmai. Además, su manutención corría a cargo del tesoro público o del Estado, llamaríamoslo hoy, y se le concedía un asiento de primera fila en el teatro. Todos privilegios para el ganador. Todos estos detalles probablemente Pablo los pensó. Y también cuando declaró que corría hacia la meta, hacia el galardón del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Segunda Tesalonicenses 1:11 dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Para que os tenga por dignos de su llamamiento. ¿Vamos a ser dignos de nuestro llamamiento, hermanos queridos? ¿Nos estamos preocupando nosotros por ser dignos de ese llamamiento que nuestro Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros? Pero aunque el premio es concedido al final de la carrera, el llamamiento supremo fue hecho ya en su conversión. En el momento de su conversión ya hay un llamamiento, y este supremo llamamiento es solamente en Cristo Jesús. Sin su sacrificio expiatorio jamás podría ser otorgado el glorioso premio. Dios da la vida eterna a los que aceptan a Cristo por fe. A esos Dios le da la vida eterna. Por eso San Juan capítulo 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. El que cree en el Señor Jesucristo, ese va a tener vida eterna. El que lo acepta por fe al Señor Jesucristo, ese va a tener la vida eterna. Dios da la perfección a los que se esfuerzan por obtenerlo. Y aunque el creer y el esforzarse dependan por completo de la gracia de Dios, pero nos toca a nosotros aceptar a Cristo y la salvación que Él ofrece. La gracia de Dios nos otorga esa perfección, nos otorga esa salvación, esa vida eterna, pero somos nosotros los que tenemos que aceptar a Cristo y la salvación que Él ofrece. Somos nosotros los que debemos esforzarnos por entrar, como dice Lucas capítulo 13, versículo 24 al 30, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, después que el padre de familia se haya levantado y cerrada la puerta. Entonces, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá,
os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de diente cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. No es que no vamos a tener que hacer nada, hermanos. Sí, la gracia salvadora no tiene precio. No tenemos que hacer nada por conseguir la vida eterna, porque Jesús la ofrece. Es gratuito, es un don, es un regalo. Es el amor de Dios derramado a la humanidad. Pero es nuestro esfuerzo por alcanzar esa vida eterna. Es nuestro esfuerzo lo que el apóstol Pablo predicaba. Por poder abrazar a Cristo y la salvación que Él nos ofrece. Allí Pablo había tenido un encuentro con Jesucristo, pero si se hubiera quedado en ese encuentro nada más, pero el apóstol Pablo dijo, no, me voy a esforzar, y voy a ser valiente, y voy a proseguir, y voy a luchar. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, queridos hermanos, esforzarnos para poder obtener esa perfección. En la carrera terrenal, el premio es corruptible, pero en la celestial es incorruptible. Dice 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 25, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, que es lo que recién hemos estado hablando. Entonces corramos, hermanos, para poder alcanzar esa corona incorruptible. Y Pablo sigue diciendo, así que todos los que somos maduros, en el versículo 15, esto mismo sintamos. ¿No somos maduros? Entonces dejemos la infantil idea de alcanzar la madurez y la perfección por medio de ese rígido cumplimiento de la ley para salvación, y sea nuestro enfoque en Cristo. Si decimos entonces que somos maduros, ¿por qué seguimos en ese pensamiento de llegar a la madurez por ese sistema rígido del cumplimiento de la ley? Pablo continúa diciendo, y si otra cosa sentís, esto también os lo aclarará o lo revelará Dios. Porque ya sería la obra del Espíritu Santo de revelar a sus corazones y mentes la verdad sobre ese pensamiento que ellos quizás no pudieran entender. Ya sería la obra del Espíritu Santo el que redarguiría sus conciencias y sus corazones. Y para enfatizar, el apóstol Pablo continúa ya en el versículo 16, dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. De cualquier modo, que nuestra conducta, dice el apóstol Pablo, sea según el nivel que hemos alcanzado. Si decimos que hemos alcanzado un nivel de madurez, entonces que nuestra conducta manifieste lo que nosotros decimos haber alcanzado. La verdadera religión no es cosa de amontonar precepto sobre precepto, sino un conjunto de principios básicos y fundamentales, queridos hermanos. Estos principios básicos o fundamentales son pocos, sí, pero son muy importantes. Lo demás viene por añadidura. Si no tenemos esos principios básicos, no podemos nosotros decir que ya hemos llegado a la madurez, que ya hemos llegado al nivel de la perfección, porque esos principios básicos son fe en Jesucristo, arrepentimiento de pecados, bautismo, declarando al mundo y declarando al mundo espiritual también que morimos al pecado y resucitamos a una vida diferente. Y el cuarto punto, el Espíritu Santo. Esos son los 4 principios básicos
y muy importantes que debemos tener o que toda religión verdadera debería tener. Si no tenemos estos principios básicos, no podremos avanzar hacia la madurez. Dice San Juan capítulo 16, 13, allí Jesús le dice a sus discípulos: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Quién te está guiando a la verdad? ¿O qué te está guiando a la verdad? Hoy en día vemos muchos cristianos que han sido guiados por el Espíritu de Dios y hoy por hoy se están dejando guiar por las leyes, los preceptos y los mandamientos de la ley. Forman parte de la moral de todo hijo de Dios, pero no son el plan de salvación. La ley fue diseñada para llevarnos al Salvador. Y hoy ya estamos con el Salvador. Hoy ya vino el Salvador. Y aún más el Salvador ya hizo toda su obra a nuestro favor. Y vino el Espíritu Santo, que es el que está con nosotros. Y es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. ¿Quién te está guiando tu vida? Que el Señor nos dé entendimiento, que el Señor nos lleve a esa madurez como el apóstol Pablo la pretendía y la buscaba y se esforzaba y corría todos los días, sin claudicar, sin dudar, para poder alcanzarlo a Cristo, así como Cristo lo había alcanzado a Él. Queridos hermanos, no sé qué estás alcanzando tú en la vida, qué estás abrazando tú, si todo eso que ya ha quedado como una sombra en el pasado, o te estás abrazando a Cristo, el Mesías enviado, para traerte salvación y vida eterna. A eso vino Jesucristo. ¿Quieres la vida eterna? Abrázate a Cristo. Si te abrazas a los mandamientos, a los preceptos y a las leyes, a todo lo que una multitud de cristianos hoy se está abrazando, te vas a abrazar a una sombra solamente. ¿Por qué abrazarte a la sombra cuando ya Cristo fue nuestra realidad? Cuando Cristo ya es nuestra salvación. Que el Espíritu de Dios te guíe tu vida. Busca la presencia del Espíritu Santo porque es el único que nos guía a toda verdad. Si vas a una iglesia donde el Espíritu de Dios no te está guiando a toda verdad, entonces no está el Espíritu de Dios. Está el espíritu de la carne operando, está el espíritu de la ley operando, o está en cualquier otro tipo de espíritu menos el Espíritu Santo. Queridos hermanos, si queremos llegar a la madurez y a la perfección, seamos sabios en entender la palabra de Dios. Pablo explicó muy bien al plan de salvación. Que esa sea tu búsqueda, la misma búsqueda del apóstol Pablo, que esa sea tu búsqueda en este día. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.